La suma de todos los besos. Saga Smitey Smith 3 por Julia Quinn. Prólogo. Londres. Bien entrada la noche, primavera de 1821. En el piquet tienen ventaja los que gozan de buena memoria, dijo el conde de Chatteris a nadie en particular. Lord Hawk Prentice no lo oyó. Se encontraba demasiado lejos, sentado a la mesa que había junto a la ventana, y lo más importante, estaba un poco borracho. Sin embargo, si Hawk hubiera oído el comentario de Chatteris, y si no hubiera estado ebrio, habría pensado, por eso juego al piquet. No lo habría dicho en voz alta. Hawk no era de los que hablaban solo para que su voz se escuchara, aunque lo habría pensado, y su expresión habría cambiado. Le habría temblado la comisura de los labios y habría arqueado la ceja derecha. Habría sido un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que un buen observador pensara que era un engreído. No obstante, la verdad era que la sociedad londinense carecía de buenos observadores. A excepción de Hawk, él se daba cuenta de todo, y también lo recordaba todo. Si así lo deseaba, podría recitar Romeo y Julieta completo, palabra por palabra, y Hamlet. Julio César no, pero solamente porque nunca había decidido leerlo. Era un talento extraño que le había valido 6 castigos por hacer trampas durante los 2 primeros meses en Eton. Pronto se dio cuenta de que su vida era infinitamente más fácil si fallaba a propósito una pregunta o dos en sus exámenes. No le importaba que lo acusaran de hacer trampas. Él sabía que no había copiado, y le traía sin cuidado lo que pensaran los demás, pero era una gran molestia que lo llevaran constantemente ante sus profesores y lo obligaran a permanecer de pie, repitiendo como un loro la información hasta que se convencían de su inocencia. Sin embargo, cuando su memoria le era realmente útil, era con las cartas. Era el hijo pequeño del marqués de Ramsgate y sabía que no iba a heredar gran cosa. De los hijos pequeños se esperaba que se unieran al ejército, al clero o que engrosaran las filas de los cazafortunas. Ya que carecía del carácter adecuado para llevar a cabo cualquiera de esas actividades, había tenido que encontrar otra manera de mantenerse. Y jugar era muy fácil cuando uno tenía la habilidad de recordar todas las cartas que se habían jugado y el orden durante toda la noche. Lo que le había resultado difícil había sido encontrar caballeros dispuestos a jugar. La extraordinaria habilidad de Hawk con el piquet era legendaria, pero si los jóvenes estaban suficientemente borrachos, siempre lo intentaban. Todos querían ser el hombre que venció a Hawk Prentice a las cartas. El problema era que, esa noche, Hawk también había bebido. Suficiente. No era algo frecuente. Nunca se había sentido cómodo con la pérdida de control que derivaba de una botella de vino, pero había salido con amigos y habían terminado en una taberna donde las pintas de cervezas eran grandes, la multitud ruidosa y las mujeres extraordinariamente pechugonas. Cuando llegaron a su club y sacaron una baraja de cartas, Daniel Smitey Smith, que había accedido recientemente al título de conde de Winstead, estaba bien borracho. Les estaba ofreciendo unas vívidas descripciones de la joven con la que se acababa de revolcar. Charles Dunwoody juraba que iba a volver a la taberna para mejorar la actuación de Daniel, e incluso Marcus Holroyd, el joven conde de Chatteris, que siempre había sido algo más serio que los demás, se estaba riendo tanto que casi volcó la silla. Hogg había preferido su cantinera a la de Daniel, un poco menos rolliza y un poco más ágil, y se limitó a sonreír cuando lo presionaron para que les contara los detalles. Las recordaba centímetro a centímetro, por supuesto, pero él nunca contaba esas cosas. «Esta vez te voy a ganar, Prentice», alardeó Daniel. Se apoyó descuidadamente contra la mesa y cegó con su sonrisa característica a los demás. Siempre había sido el más encantador del grupo. «Por el amor de Dios, Daniel», gimió Marcus. «Otra vez no». «No, puedo hacerlo». Daniel meneó un dedo en el aire y se rió cuando el movimiento le hizo perder el equilibrio. «Esta vez lo puedo conseguir». «Puede hacerlo», exclamó Charles Dunwoody. «Sé que puede». Ninguno se molestó en hacer un comentario. Incluso sobrio, el joven parecía saber muchas cosas que eran falsas. «No, puedo hacerlo».
insistió Daniel, porque tú, señaló a Hawk con el dedo, has bebido mucho, no tanto como tú, comentó Marcus y le dio un ataque de hipo al decirlo. He estado contando, afirmó Daniel con aire triunfal. Él ha bebido más. Yo he sido el que más ha bebido, se jactó Dunwoody. Entonces deberías jugar, sugirió Daniel. Comenzaron el juego, le sirvieron vino y todos se lo estaban pasando muy bien hasta que Daniel ganó. Hawk parpadeó, mirando asombrado las cartas que había sobre la mesa. He ganado, dijo Daniel sorprendido. ¿Se lo pueden creer? Hawk repasó mentalmente la baraja, ignorando el hecho de que algunas cartas estaban inusualmente borrosas. He ganado, repitió Daniel, dirigiéndose en esta ocasión a Marcus, su mejor amigo. No, objetó Hawk casi para sí mismo. No era posible, simplemente no era posible. Él nunca perdía a las cartas. Por las noches, cuando estaba intentando dormir, cuando intentaba no escuchar, su mente reproducía todas las cartas que había jugado durante el día, durante la semana incluso. No estoy seguro de cómo lo he hecho, reconoció Daniel. Primero fue el rey, pero luego salió el 7 y yo... Ha sido el as. Lo interrumpió Hawk, que se sentía incapaz de seguir escuchando esa idiotez. Daniel parpadeó. Puede ser. Dios, gritó Hawk, que alguien lo haga callar. Necesitaba tranquilidad, tenía que concentrarse y recordar las cartas. Si era capaz de hacerlo, todo aquello desaparecería. Era como la vez que había regresado tarde a casa con Freddy y su padre los había estado esperando con... No, era diferente. Aquello eran cartas. Piquet, él nunca perdía. Era lo único en lo que podía confiar. Dunwoody se rascó la cabeza, miró las cartas y empezó a decir, creo que él... Winstead, maldito tramposo, gritó Hawk. Las palabras salieron de su boca casi sin quererlo. No sabía de dónde procedían ni qué le había motivado a pronunciarlas, pero una vez fuera, llenaron el aire y quedaron chisporroteando violentamente sobre la mesa. Hawk empezó a temblar. No, dijo Daniel, solo eso, solo no, con una mano temblorosa y una expresión confusa, desconcertada, como... Pero Hawk no pensaba en eso, no podía pensar en eso, así que se puso de pie tambaleándose y volcó la mesa mientras se aferraba a lo único que sabía que era verdad, que él nunca perdía las cartas. No he hecho trampas, se defendió Daniel, parpadeando rápidamente. Se volvió hacia Marcus. Yo no hago trampas. Pero tenía que haber hecho trampas. Hawk volvió a repasar mentalmente las cartas, ignorando el hecho de que la jota de tréboles empuñaba un garrote y estaba buscando el 10, que estaba bebiendo vino en un vaso como el que se había hecho añicos a sus pies. Hawk empezó a chillar. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Solo sabía que Daniel había hecho trampas y la reina de corazones se había tropezado y 42 por 306 siempre era 12.852. No sabía qué tenía esto que ver con lo demás, pero ahora había vino por todo el suelo, había cartas por todas partes y Daniel estaba ahí de pie, negando con la cabeza y diciendo, ¿de qué está hablando? No podías haber tenido el as. Sisió Hawk. El as había venido después de la jota, que había seguido al 10. Pero la tenía, insistió Daniel con un encogimiento de hombros y un eructo. No podías, replicó Hawk, trastabillando para recuperar el equilibrio. Me sé todas las cartas de la baraja. Daniel bajó la vista hacia las cartas. Hawk también lo hizo, a la reina de diamantes, de cuyo cuello goteaba madera como si fuera sangre. Extraordinario, murmuró Daniel. Miró a Hawk. He ganado, imagínate. ¿Se estaba burlando de él? ¿Acaso Daniel Smith, el venerable conde de Winstead, se estaba burlando de él? Exijo satisfacción, gruñó Hawk. Daniel levantó la cabeza sorprendido. ¿Qué? Elige a tus padrinos. ¿Me estás retando a un duelo? Daniel se volvió con incredulidad hacia Marcus.
Creo que me estás retando a un duelo. Daniel, cállate, ordenó Marcus, que de repente parecía mucho más sobrio que los demás, pero Daniel le quitó importancia agitando la mano y dijo: Hogg, no seas necio. Hogg no pensó, embistió contra él. Daniel saltó a un lado, pero no fue lo suficientemente rápido y los dos hombres cayeron al suelo. Una de las patas de la mesa se le clavó a Hogg en la cadera, pero apenas lo notó. Golpeó a Daniel 1, 2, 3, 4 veces, hasta que 2 pares de manos tiraron de él para separarlos, aunque apenas pudieron contenerlo mientras escupía. Eres un maldito tramposo, porque él lo sabía, y Winstead se había burlado de él. Eres un idiota, repuso Daniel, limpiándose la sangre de la cara. ¿Obtendré satisfacción? Claro que no, sisió Daniel. Yo obtendré satisfacción. ¿En la explanada de hierba? Preguntó Hogg con frialdad. Al alba. Se hizo un silencio sepulcral mientras todos esperaban a que alguno recuperara la sensatez, pero no lo hicieron, por supuesto que no. Hogg sonrió. No se le ocurría ninguna razón para sonreír, pero de todas maneras sintió que la sonrisa se le expandía por el rostro, y cuando miró a Daniel Smitey Smith, vio la cara de otro hombre. Que así sea. No tienes que hacer esto, dijo Charleston Moody, e hizo una mueca al terminar de inspeccionar el arma de Hogg. Este no se molestó en contestar, la cabeza le dolía demasiado. Quiero decir, te creo cuando dijiste que hizo trampas. Tuvo que ser así porque, bueno, eres tú, y tú siempre ganas. No sabes cómo lo consigues, pero siempre lo haces. Aunque Hogg apenas movió la cabeza, paseó la mirada lentamente por el rostro de Dunwoody. ¿Lo estaba acusando de hacer trampas? Creo que son las matemáticas, siguió diciendo Dunwoody, ajeno a la expresión sarcástica de Hogg. Siempre has tenido una rara habilidad con ellas. Qué agradable, siempre era agradable que lo llamaran raro. Y sé que nunca copiaste en matemáticas. Dios sabes que te interrogamos mucho en el colegio. Dunwoody levantó la mirada frunciendo el ceño. ¿Cómo lo haces? Hogg lo miró sin expresar sus emociones. ¿Me lo estás preguntando ahora? Oh, no, no, por supuesto que no. Dunwoody se aclaró la garganta y dio un paso atrás. Marcus Holroyd se dirigía a ellos, presumiblemente en un intento de detener el duelo. Hogg observó las botas del conde mientras éste pisaba la hierba húmeda. La zancada izquierda era más larga que la derecha, aunque no mucho. Posiblemente tardaría 15 pasos más en llegar a ellos, 16 si no se sentía con muchos ánimos de alcanzarlos. Pero se trataba de Marcus. Se detuvo a los 15. Marcus y Dunwoody intercambiaron las armas para inspeccionarlas. Hogg se mantenía cerca del cirujano, que no dejaba de dar información útil. Justo aquí, dijo este, y se dio una palmada en el muslo. Yo mismo lo he presenciado. La arteria femoral, sangras como un cerdo. Hogg no dijo nada. En realidad no iba a disparar a Daniel. Había dispuesto de algunas horas para tranquilizarse, y aunque seguía furioso, no tenía ninguna razón para intentar matarlo. Pero si busca algo realmente doloroso, continuó el cirujano, no puede fallar la mano o el pie. Ahí los huesos se rompen fácilmente y hay un montón de nervios. Además, no lo matará, no será nada importante. A Hogg se le daba bien ignorar a la gente, pero incluso él no pudo ser indiferente a eso. ¿La mano no es importante? El cirujano se pasó la lengua por los dientes y la chasqueó, probablemente para mover algún resto rancio de comida. Se encogió de hombros. ¿No es el corazón? Tenía razón, y eso le molestaba. Hogg odiaba que la gente irritante esgrimiera razonamientos válidos. Aún así, si ese cirujano tenía 2 dedos de frente, cerraría el pico. Asegúrese de no apuntar a la cabeza, le aconsejó con un estremecimiento. Nadie quiere eso, y no me refiero solo al pobre desgraciado que recibe la bala. Habrá sesos por todas partes, la cara se abre, el funeral será un horror. ¿Este es el médico que has elegido?, preguntó Marcus. Hogg volvió la cabeza hacia Dunwoody. Él lo ha encontrado. Soy barbero. Se defendió el cirujano. Marcus sacudió la cabeza y volvió junto a Daniel. Caballeros, a sus puestos. Hogg no estaba seguro de quién había gritado la orden.
Alguien que había descubierto lo del duelo y quería fanfarronear, seguro. No había muchas frases en Londres tan codiciadas como «lo vi con mis propios ojos». Apunten. El aludido levantó el brazo y apuntó 10 centímetros a la derecha del hombro de Daniel. 1. Santo Dios, se había olvidado de la cuenta. 2. Se le hizo un nudo en el estómago. La cuenta, el grito, era la única ocasión en la que los números se convertían en el enemigo. La voz de su padre, que estaba ronco por el triunfo, y él intentando no escuchar. 3. Hogg se encogió y apretó el gatillo. ¡Ah! Hogg miró a Daniel sorprendido. ¡Maldición! ¡Me has disparado!, gritó Daniel. Se agarró el hombro. Su camisa blanca arrugada se estaba tiñendo de rojo. ¿Qué? Dijo Hogg para sí mismo. No. Había apuntado a un lado, no lejos del hombro, pero era un buen tirador, un tirador excelente. Oh, Jesús, murmuró el cirujano y echó a correr por la explanada. Le has disparado, jadeó Dunwoody. ¿Por qué lo has hecho? Hogg no tenía palabras. Daniel estaba herido, quizá de muerte, y lo había hecho él. Nadie lo había obligado, y en ese momento, mientras Daniel se aferraba el brazo ensangrentado, Hogg gritó al sentir que la pierna se le desgarraba. ¿Por qué había pensado que había oído el disparo antes de sentirlo? Sabía cómo funcionaba. Si Sir Isaac Newton tenía razón, el sonido viajaba a una velocidad de 298 metros por segundo. Él estaba a unos 18 metros de Daniel, lo que significaba que la bala tendría que haber viajado. Pensó, y no pudo dar con la respuesta. «Hogg, Hogg», gritó Dunwoody frenético. «Hogg, ¿estás bien?» El aludido levantó la mirada hacia el rostro borroso de Charles Dunwoody. Si estaba mirando hacia arriba, debía de estar en el suelo. Parpadeó, intentando volver a centrar la vista. Seguía borracho. Había tomado una cantidad asombrosa de alcohol la noche anterior, tanto antes como después del altercado con Daniel. No, no estaba borracho. Al menos, no mucho. Le habían disparado, o por lo menos pensaba que le habían disparado. Se sentía como si hubiera recibido una bala, pero en realidad no le dolía tanto. Aún así, eso explicaría por qué estaba en el suelo. Tragó saliva e intentó respirar. ¿Por qué le costaba tanto respirar? ¿No le habían disparado en la pierna? Eso sí le habían disparado. Todavía no estaba seguro de que fuera eso lo que había ocurrido. «Oh, santo Dios», exclamó otra voz. Era Marcus Holroyd, con la respiración entrecortada. Su rostro tenía un tono ceniciento. «Apriétenlo», ladró el cirujano, «y vigilen ese hueso». Hogg intentó hablar. «Un torniquete», repuso alguien. «¿No deberíamos hacer un torniquete? Tráigame mi maletín», bramó el cirujano. Hogg intentó hablar de nuevo. «No malgastes fuerzas», dijo Marcus y le agarró la mano. «Pero no te duermas», añadió Dunwoody frenéticamente. «Mantén los ojos abiertos». «El muslo», graznó Hogg. «¿Qué?» «Díganle al cirujano». Hizo una pausa, jadeando en busca de aire. «El muslo sangrar como un cerdo». «¿De qué está hablando?», preguntó Marcus. Yo. Dunwoody estaba intentando decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «¿Qué?», quiso saber Marcus. Hogg miró a Dunwoody. Parecía descompuesto. «Creo que está bromeando», afirmó Dunwoody. «Dios». Marcus blasfemó y se volvió hacia Hogg con una expresión que a éste le costó interpretar. «Eres un estúpido. ¿Una broma? ¿Estás bromeando?» «No llores», dijo Hogg, porque parecía que era eso lo que iba a hacer. «Apriétenlo más», ordenó alguien. Hogg sintió que le tiraban de la pierna y se le estrujaban con fuerza, y después advirtió Marcus: «Será mejor que se aparten». Y eso fue todo. Cuando Hogg abrió los ojos, estaba oscuro y se encontraba en la cama. Había pasado un día entero, o más. El duelo había sido al alba.
el cielo aún seguía rosado. Hogg. ¿Freddy? ¿Qué estaba haciendo allí Freddy? No recordaba cuándo había sido la última vez que su hermano había puesto un pie en la casa de su padre. Hogg quería pronunciar su nombre, quería decirle lo feliz que estaba de verlo de nuevo, pero tenía la garganta increíblemente seca. No intentes hablar, le indicó Freddy. Se inclinó hacia adelante y su familiar cabeza rubia apareció a la luz de la vela. Siempre se habían parecido mucho, más que la mayoría de los hermanos. Freddy era un poco más bajo, un poco más delgado y un poco más rubio, pero tenían los mismos ojos verdes y el mismo rostro anguloso, y la misma sonrisa, cuando sonreían. Deja que te dé un poco de agua, dijo Freddy. Le puso con cuidado una cuchara a Hogg en los labios y le vertió el contenido en la boca. Más. Graznó Hogg. No le había quedado nada para tragar. La lengua reseca había absorbido hasta la última gota. Freddy le dio unas cuantas cucharadas más y propuso: Esperemos un poco, no quiero darte demasiado de golpe. Hogg asintió, no supo por qué, pero asintió. ¿Te duele? Le dolía, aunque Hogg tenía la extraña sensación de que no le había dolido tanto hasta que Freddy le había preguntado. Todavía está ahí, ya sabes, respondió Freddy y señaló con la cabeza hacia los pies de la cama. La pierna. Por supuesto que seguía allí, le dolía horrores. ¿En qué otra parte iba a estar? A veces se siente el dolor incluso después de haber perdido un miembro, comentó Freddy rápidamente, con nerviosismo. Lo llaman dolor fantasma. He leído algo de eso, no sé dónde, hace algún tiempo. Entonces, probablemente fuera cierto. La memoria de Freddy era casi tan buena como la suya, y siempre había sentido inclinación hacia la biología. Cuando eran niños, Freddy prácticamente había vivido fuera, excavando en la tierra, recogiendo especímenes. Hogg se había unido a él algunas veces, pero se había aburrido soberanamente. Muy pronto había descubierto que el interés en los escarabajos no aumentaba con el número de escarabajos localizados, lo mismo le ocurría con las ranas. Padre está abajo, anunció Freddy. Hogg cerró los ojos. Era lo más parecido que podía hacer a un asentimiento. Debería llamarlo, añadió Freddy sin mucha convicción. No, contestó Hogg. Pasó más o menos un minuto y Freddy dijo: Toma, bebí un poco más de agua. Has perdido mucha sangre, por eso estás tan débil. Hogg tomó unas cuantas cucharadas más. Le dolía tragar. También tienes la pierna rota, el fémur. El médico te la ha colocado, pero ha dicho que el hueso está bastillado. Freddy se aclaró la garganta. Me temo que vas a estar aquí inmovilizado algún tiempo. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Tardará varios meses en curar. Freddy estaba mintiendo. Hogg podía oírlo en su voz, lo que significaba que iba a tardar más que unos meses en recuperarse, o tal vez no lo hiciera, tal vez estuviera tullido. ¿No sería gracioso? ¿Qué día es? Preguntó con la voz ronca. Has estado inconsciente 3 días, contestó Freddy, que había interpretado correctamente la pregunta. 3 días, repitió Hogg. Santo Dios. Yo llegué ayer. Corville me lo comunicó. Hogg asintió. No le extrañaba que el mayordomo hubiera sido el encargado de hacerle saber a Freddy que su hermano casi había muerto. ¿Y Daniel? Se interesó Hogg. Lord Winstead. Freddy tragó saliva. Se ha ido. Hogg abrió mucho los ojos. No ha muerto. Se apresuró a aclarar. Tiene una herida en el hombro, aunque se recuperará. Se ha marchado de Inglaterra. Padre intentó que lo arrestaran, pero tú todavía no habías muerto. Todavía. Qué gracioso. Y luego, bueno, no sé lo que le dijo padre. Vino a verte el día después del duelo. Yo no estaba aquí, pero Corville me dijo que Winstead intentó disculparse. Padre no tuvo... Bueno, ya conoces a padre. Freddy tragó y se aclaró la garganta. Creo que Lord Winstead se ha ido a Francia. Debería volver, aseveró Hogg con la voz ronca. No era culpa de Daniel. Él no había exigido el duelo. Sí, bueno, puedes discutir eso con padre, dijo Freddy incómodo. Ha estado hablando de darle casa. ¿En Francia?
No intenté razonar con él. No, por supuesto que no. Porque, ¿quién razonaba con un loco? Pensaron que podrías morir. Le explicó Freddy. Entiendo. Esa era la parte más horrible. Hogg lo entendía. El marqués de Ramsgate no había llegado a elegir un heredero. La primogenitura le obligaría a darle a Freddy el título, las tierras, la fortuna, todo lo que no estuviera vinculado. Pero si Lord Ramsgate pudiera haber elegido, todos sabían que habría escogido a Hogg. Freddy tenía 27 años y no se había casado. Hogg estaba perdiendo las esperanzas de que lo hiciera, porque sabía que no había mujer en el mundo capaz de atraer su atención. Aceptaba ese aspecto de su hermano, no lo comprendía, pero lo aceptaba. Solo deseaba que Freddy entendiera que todavía podía casarse, cumplir con sus responsabilidades y liberarlo a él de toda esta maldita presión. Seguramente habría muchas mujeres que estarían encantadas de sacar a sus maridos de la cama cuando el cuarto de los niños estuviera lo suficientemente lleno. Sin embargo, el padre de Hogg estaba tan indignado que le había dicho a Freddy que no se molestara en buscar esposa. Tal vez el título tuviera que recaer en Freddy durante unos años, pero teniendo en cuenta lo que Lord Ramsgate estaba planeando, terminaría en Hogg o en sus hijos, y no porque le hubiera mostrado mucho cariño a este. Lord Ramsgate no era el único noble que no veía razón para tratar a sus hijos equitativamente. Hogg sería mejor para Ramsgate, y por eso Hogg era mejor. Punto. Porque todos sabían que el marqués amaba a Ramsgate, a Hogg y a Freddy precisamente en ese orden, y probablemente a Freddy no le tuviera ningún afecto. ¿Quieres láudano? Le preguntó este de repente. El médico dijo que podíamos darte algo si te despertabas. Sí, eso era menos divertido que él todavía. Hogg asintió y permitió que su hermano mayor lo ayudara a adoptar una posición casi sentada. Dios, es repugnante. Se quejó y le devolvió la taza tras haber vaciado el contenido. Freddy olió los restos. Alcohol, confirmó. La morfina se ha disuelto en él. Justo lo que necesito, murmuró Hogg. Más alcohol. ¿Cómo dices? Hogg negó con la cabeza. Me alegro de que estés despierto, confesó Freddy con un tono que obligó a Hogg a darse cuenta de que no se había vuelto a sentar tras darle el láudano. Le pediré a Corville que se lo diga, padre. Preferiría no hacerlo yo, ya sabes. Por supuesto, dijo Hogg. El mundo era un lugar mejor cuando Freddy evitaba a su padre. El mundo era un lugar mejor cuando Hogg también lo evitaba, pero alguien tenía que tratar con el viejo bastardo de vez en cuando, y ambos sabían que tenía que ser él. El hecho de que Freddy hubiera acudido allí, a su antiguo hogar en St. James, era testimonio de su amor por Hogg. Te veré mañana. Se despidió Freddy, que se había detenido en la puerta. No tienes que hacerlo, respondió Hogg. Freddy tragó saliva y apartó la mirada. Entonces, tal vez pasado mañana. O al día siguiente. Hogg no lo culparía si no regresaba nunca. Freddy debió de haberle dado instrucciones al mayordomo de que esperara antes de comunicarle a su padre el cambio de estado de Hogg, porque pasó casi un día entero antes de que Lord Ramsgate irrumpiera en la habitación. ¿Estás despierto? Fue increíble lo mucho que aquello sonó como una acusación. Eres un maldito estúpido. Sisió Ramsgate. Casi haces que te maten. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo también estoy encantado de verte, padre, contestó Hogg. Se encontraba sentado, con la pierna entablillada extendida hacia adelante, como un tronco. Estaba bastante seguro de que sonaba mucho mejor de lo que se sentía, pero con el marqués de Ramsgate uno nunca debía mostrar debilidad. Lo había aprendido muy pronto. Su padre lo miró enojado e ignoró el sarcasmo. Podrías haber muerto. Eso tengo entendido. ¿Crees que esto es gracioso? Le espetó el marqués. Lo cierto es que no, contestó. Ya sabes lo que habría ocurrido si hubieras muerto. Hogg sonrió sin ganas. Para ser sincero, me lo he planteado, pero ¿alguien sabe realmente lo que ocurre tras la muerte? Dios, era muy placentero ver cómo su padre enrojecía y se congestionaba, mientras no empezara a escupir. ¿Es que no te tomas nada en serio? Preguntó el aristócrata. Me tomo muchas cosas en serio, pero esto no.
Lord Ramsgate contuvo la respiración y todo su cuerpo tembló de rabia. Ambos sabemos que tu hermano no se casará nunca. Oh, de eso va todo. Hogg fingió sorpresa. No permitiré que Ramsgate salga de esta familia. Hogg dejó que pasaran unos segundos tras esa explosión de furia y luego dijo: Oh, vamos, el primo Robert no está tan mal. Incluso le permitieron volver a Oxford. Bueno, la primera vez. ¿Es eso lo que pasa? ¿Estás intentando matarte solo para molestarme? Creo que podría molestarte con mucho menos esfuerzo y con un resultado mucho más agradable para mí. Si quieres deshacerte de mí, ya sabes lo que tienes que hacer. Le planteó Lord Ramsgate. ¿Matarte? Maldito. Si hubiera sabido que era tan fácil, de verdad que habría... Cásate con alguna tonta y dame un heredero. Rugió su padre. Ya puestos, dijo Hogg con una calma arrolladora. Preferiría que no fuera tonta. Su padre tembló de furia y pasó un minuto entero antes de que pudiera volver a hablar. Necesito saber que Ramsgate permanecerá en la familia. Yo nunca he dicho que no me casaré, comentó Hogg, aunque no tenía ni idea de por qué sintió la necesidad de decirlo. Pero no pienso hacerlo según tus planes. Además, no soy tu heredero. Frederick, puede que todavía se case. Lo interrumpió Hogg, recalcando cada sílaba, pero su padre se limitó a bufar y se dirigió a la puerta. Oh, padre, lo llamó Hogg antes de que se marchara. ¿Le dirás a la familia de Lord Winstead que puede regresar a Inglaterra sin peligro? Por supuesto que no. Por lo que a mí respecta, puede pudrirse en el infierno o en Francia. El marqués se rió entre dientes. En mi opinión, es lo mismo. No hay ninguna razón por la que no se le permita regresar, expuso Hogg con más paciencia de la que él mismo pensaba que tenía. Como ambos hemos visto, no me ha matado. Te disparó. Yo le disparé primero. En el hombro. Hogg tensó la mandíbula. Discutir con su padre siempre había sido agotador y además ya tenía los efectos del láudano. Fue culpa mía, admitió. No me importa, replicó el marqués. Él se ha marchado caminando. Tú eres un tullido que tal vez ya no pueda engendrar hijos. Hogg abrió mucho los ojos, presa de la alarma. Le habían disparado en la pierna. En la pierna. No habías pensado en eso, ¿verdad? Se burló su padre. La bala alcanzó una arteria. Es un milagro que no murieras desangrado. El médico piensa que la pierna conservó suficiente sangre para sobrevivir, pero solo Dios sabe qué ha ocurrido con el resto de tu cuerpo. Tiró con fuerza de la puerta para abrirla y lanzó una última declaración por encima del hombro. Winstead me ha arruinado la vida. Bien puedo yo arruinar la suya. El alcance de las lesiones de Hogg no se conoció hasta pasados varios meses. El fémur sanó, más o menos. El músculo volvió a unirse poco a poco, lo que quedaba de él. Lo bueno era que todo apuntaba que todavía podría tener hijos. Tampoco era que quisiera, o mejor dicho, no se le había presentado la oportunidad. Pero cuando su padre preguntaba, o más bien exigía, o mejor dicho, arrancaba de un tirón las sábanas en presencia de algún médico alemán con quien Hogg no querría encontrarse en un callejón oscuro, el joven volvía a subir la ropa de cama hasta bien arriba, fingiendo una vergüenza mortal, y dejaba que su padre pensara que estaba lesionado irremediablemente. Y todo el tiempo, durante la humillante recuperación, permaneció encerrado en la casa de su padre, atrapado en la cama y obligado a soportar la ayuda diaria de una enfermera cuyo estilo característico de cuidados recordaba a Attila el Uno. Además, se parecía a él, o, al menos, tenía una cara que Hogg imaginaba que se parecería a la de Attila. La verdad era que la comparación no era muy halagüeña para Attila. Sin embargo, la enfermera Attila, a pesar de ser ruda y grosera, seguía siendo preferible a su padre, que aparecía todos los días a las 4 de la tarde con un brandy en la mano, solo uno, nada para Hogg, y con las novedades de su persecución de Daniel Smith. Y todos los días, a las 4:01 de la tarde, Hogg le pedía a su padre que parara, que lo dejara. Por supuesto, no lo hacía. Lord Ramsgate había jurado perseguir a Daniel hasta que uno de los dos muriera. Por fin, Hogg se recuperó lo suficiente como para abandonar Ramsgate House. No tenía mucho dinero, solo las ganancias que había conseguido con el juego,
pero era suficiente para contratar una ayuda de cámara y alquilar un piso en The Albany, un edificio londinense conocido por ser habitado por caballeros de cuna extraordinaria y de fortuna ordinaria. Tuvo que aprender a caminar de nuevo. Necesitaba apoyarse en un bastón para ciertas distancias, aunque podía atravesar un salón de baile él solo. Tampoco era que frecuentara los salones de baile. Aprendió a convivir con el dolor, con la molestia constante de un hueso mal curado, con la sensación palpitante de un músculo retorcido, y se obligó a visitar a su padre, a intentar razonar con él, a pedirle que dejara de perseguir a Daniel Smith, pero nada funcionó. El marqués se aferraba a su furia con uñas y dientes. Ya nunca tendría un nieto, decía rabioso, y todo era culpa del conde de Winstead. No importaba que Hawke señalara que Freddy era un hombre sano y que aún podía sorprenderlos casándose. Muchos hombres que preferían quedarse solteros terminaban buscando esposa. El marqués se limitaba a escupir, literalmente escupía en el suelo, y decía que aunque Freddy se casara, jamás conseguiría engendrar un hijo, y si lo hacía, si gracias a algún milagro lo lograba, no sería un niño merecedor de su apellido. No, era culpa de Winstead. Se suponía que Hawke iba a proporcionarles el heredero de Ramsgate, y mira cómo estaba. Era un tullido inútil que, probablemente, tampoco podría tener hijos. Lord Ramsgate nunca perdonaría a Daniel Smith, al que una vez había sido el elegante y popular conde de Winstead. Jamás. Y Hawke, cuya constante en la vida había sido su habilidad para estudiar un problema desde todos los ángulos posibles y buscar la solución más lógica, no sabía qué hacer. Más de una vez había pensado casarse, pero a pesar de que parecía encontrarse en buen estado, siempre quedaba la posibilidad de que la bala lo hubiera dañado realmente. Además, mientras bajaba la mirada a su pierna echada a perder, ¿qué mujer lo aceptaría? Entonces, un día, algo chisporroteó en su memoria, un momento de la conversación que había tenido con Freddy después del duelo. Su hermano había dicho que no había intentado razonar con el marqués, y Hawke había respondido, por supuesto que no, y se había preguntado quién podría razonar con un loco. Por fin había encontrado la respuesta. Otro loco,